Fiscal Junior Flores, él es fiscal anticorrupción, con quien vamos a hablar de una serie de asuntos de coyuntura. Fiscal, buen día, le saluda Rubén Atahuichi, ¿cómo está? Muy buenos días, muy buenos días. Fiscal, si nos explicara un poquito o ampliara la información sobre lo que informamos hoy, ayer también, acerca de la ampliación de la imputación contra la ex ministra de Comunicación Roxana Lizárraga. ¿Qué ocurrió en este caso? En 2019, ante los conflictos sociales que se generaban por la renuncia de Evo Morales y la proclamación de Yanine Áñez, el gobierno de Yanine Áñez se había visto en la necesidad de pertrecharse de material antidisturbios, tanto para la policía como para las Fuerzas Armadas. Es por eso que en una reunión de gabinete deciden buscar apoyo internacional y una de ellas, una de las ministras, Roxana Lizárraga, llama a Estados Unidos para comunicarse con Carlos Sánchez Bersayín, quien le hace el contacto con el gobierno de Ecuador para la provisión de armamento no letal. Por lo menos sabemos de información en las investigaciones del Ministerio Público de esos detalles. ¿Cómo es que al final Roxana Lizárraga es sujeto de ampliación de la imputación en este caso? ¿Nos puede explicar, por favor, fiscal? Claro que sí, muy buenos días. Bueno, en realidad ya el Ministerio Público, la gestión 2021, ha recibido la denuncia a través del Ministerio de Defensa sobre un posible internamiento de agentes químicos. En ese sentido, ha activado todos los mecanismos de investigación penal a los efectos de poder establecer si realmente ha existido la internación irregular de estos agentes químicos y quiénes habrían sido justamente los responsables o los autores, tanto materiales o intelectuales, en la internación de estos agentes químicos. Y de acuerdo a la teoría que el Ministerio Público ha presentado ya en la primera imputación formal contra uno de los funcionarios policiales, se ha podido establecer a través de los informes que nosotros hemos podido recabar, de la toma de declaraciones que hemos podido realizar a diferentes testigos presenciales, referenciales en el hecho, de que el 15 de noviembre del año 2019, en horas de la tarde, a horas 16:30 aproximadamente, había una reunión de gabinete en el Palacio de Gobierno. No solamente estaba ahí el alto mando militar, el alto mando policial, sino también diferentes ministros de Estado de esa gestión 2019 de la señora Yanine Áñez. En esa reunión se trataba, uno de los asuntos era la situación que se estaba llevando a cabo en el país, la convulsión social. Indudablemente uno de los temas a tratar era si la policía en ese momento tenía los agentes químicos necesarios para poder contrarrestar las marchas que se estaban realizando en ese entonces. Y el alto mando policial ha informado, de acuerdo a la declaración que nosotros tenemos, que supuestamente ya no tenían agentes químicos. Y es ahí donde se empieza a gestar, digamos, la conversación de la Roxana Lizárraga, ministra de Comunicaciones, quien toma contacto, de acuerdo a la declaración que hemos tenido con uno de los efectivos policiales, con personal policial del Ecuador, a los efectos de que se pueda tramitar de forma inmediata la internación de cierta cantidad de agentes químicos a la República o al Estado Plurinacional de Bolivia. Se ha podido establecer a través de todos los elementos de convicción que tenemos que ha existido una participación directa de la señora Roxana en el hecho de, primero, gestionar la internación irregular de estos agentes químicos, poder haber establecido, digamos, una secuencia de los hechos a partir del 15 de noviembre, y con ello el Ministerio Público ha presentado el día anterior semana la ampliación de imputación formal contra la señora Roxana Lizárraga Vera por los delitos de tráfico de armas, tenencia y portación ilícita o convencional, previstas estos en la ley 400, e incumplimiento de deberes. La autoridad jurisdiccional ha señalado audiencia de medidas cautelares para este 23 de marzo del presente año en horas de la tarde, a los efectos justamente de llevarse a cabo la audiencia de medidas cautelares. El Ministerio Público tiene alrededor de casi más de
38 elementos de convicción con los cuales va a demostrar primero la participación de esta persona en los hechos suscitados el 15 de noviembre y está pidiendo indudablemente una detención preventiva. Entiendo yo que el trámite que corresponde por parte de la autoridad jurisdiccional es notificarle mediante edictos, tomando en cuenta de que esta ciudadana no se encuentra en el territorio nacional y pueda activarse luego, posteriormente, las actividades procesales internacionales, ya sea como una captura internacional a través de Interpol, pero previo a eso se tiene que definir su situación jurídica. Fiscal, ¿cómo ha sido la historia de este cabildeo que ha hecho Roxana Lizárraga? Se sabía que se había contactado inicialmente con el exministro de Gobierno, Carlos Sánchez Becerril, en Estados Unidos, quien le abrió los canales eventualmente con las autoridades policiales de Ecuador. ¿Qué información se tiene ya en las investigaciones del Ministerio Público? Bueno, todas las hipótesis que arrojan en la investigación, se ha hablado mucho de que esta persona hubiese tomado contacto con personas de Estados Unidos. Sin embargo, hemos pedido a través de las 3 líneas telefónicas a nivel nacional para que nos puedan remitir el extracto de llamadas a los efectos de corroborar si ha habido conexión previa con otro país, a los efectos justamente de poder corroborar esa hipótesis. Sin embargo, estamos en plena etapa de investigación. Entiendo yo que ya nuestra comisión de investigadores establecerá si ha habido o no ha habido tráfico de llamadas antes, con otro país que no fuera así Ecuador, ¿no? Ya, obviamente este caso se descubre porque la policía de Ecuador solicita a la policía de Bolivia la devolución de ese material supuestamente prestado en noviembre de 2019. ¿Qué personal, qué funcionarios más están implicados, más allá de Roxana Lizárraga en este momento? Bueno, inicialmente ya se ha procedido a la imputación formal de 2 funcionarios, uno policial y otro militar, los cuales habrían viajado justamente a la República del Perú. Ambos están ya aguardando con detención preventiva dispuesta por la autoridad jurisdiccional. Existen también la participación de otras personas que incluso habrían colaborado en la emisión de las movilidades para que éstas vayan a trasladar desde el aeropuerto del Alto hasta el hangar del Estado Mayor. Entonces, estamos en plena etapa de investigación, estamos estableciendo cuáles son las participaciones de cada una de estas personas. Sin embargo, entiende el Ministerio Público a través de la Comisión de Fiscales que existe una participación directa por parte de la señora Roxana Lizárraga, de algunos ministros, exministros de esa gestión, y el alto mando policial y militar, los cuales han ordenado, han instruido a su personal subalterno al recojo de estos agentes químicos. Paralelamente se tiene también establecido a través de nuestra teoría del caso la participación indirecta de otras personas quienes habrían coadyuvado, fortalecido para la internación de estos agentes químicos. Y eso será en función a las investigaciones para que podamos establecer sus grados de participación y la responsabilidad correspondiente. ¿Nos puede decir qué personas? Bueno, son varias personas. De acuerdo a los datos que ha arrojado el Poder de Investigación, entiende el Ministerio Público que son, por ejemplo, el alto mando policial y militar, que estaba, por ejemplo, Montero y otras personas más, pero a los efectos de no entorpecer la presente investigación, el Ministerio Público tiene que ser respetuoso. Hay que acumular elementos de prueba para poder incriminar a una persona en un hecho. Entonces, ese principio de objetividad justamente debe estar enmarcado en ese principio de legalidad que establece la Constitución. Si recordamos los hechos de ese tiempo, fiscal, el día que se reunieron, el 15 de noviembre, se estaba ejecutando el operativo policial militar en Sacaba, en el puente Guayani, con la posterior muerte de 10 personas y al amparo del decreto 4078. O sea que en medio de ese conflicto, de esa movilización policial militar, hubo esa reunión. ¿Quiénes participaron de los ministros entonces? Bueno, ahí se tiene, de acuerdo a la información que nosotros hemos podido recabar, estaba la participación del ministro de Gobierno en ese entonces, el señor Arturo Murillo, ministro de Defensa, el señor Julio, estaba varios ministros de los cuales estamos tratando de poder recabar a través de las direcciones correspondientes que han participado también, y también estaba la señora Yanine Áñez, ¿no? En ese sentido hemos podido triangular información y
dentro de los cuales se tiene una participación directa, ya sea del ministro de Gobierno de ese entonces, el ministro de Defensa, la señora Roxana Lizárraga y otros ministros más que entiende el Ministerio Público que por responsabilidad lo debe plasmar ya en la investigación a momento de presentar la imputación formal. Arturo Murillo, Luis Fernando López, ¿están implicados también en este proceso? Sí, están siendo objeto de investigación porque entenderá usted que el 15 de noviembre, una vez que se reúnen, la señora Roxana Lizárraga comunica a la presidenta en ese entonces, a la señora Yanine Áñez, que ya se tenía aprobado la internación de agentes químicos por un país extranjero. Lo que hace la señora Yanine Áñez es instruir tanto al Ministerio de Gobierno como también al Ministerio de Defensa a través de sus ministros para que hagan la ejecución del operativo. Entonces, entenderá usted de que son estas dos autoridades, Murillo y señor López, los que han instruido a sus inmediatos superiores, es decir, a los comandantes tanto de las Fuerzas Armadas como también de la Policía Boliviana, para que puedan ejecutar a través de su personal especializado la internación de estos agentes químicos. También va a ser... Se lo ha hecho en menos de 24 horas. Sí. Entenderá usted que el 15, en la tarde ya estaba saliendo un vuelo charter a esa república y al día siguiente ya estaba retornando con los agentes químicos. Se ha hecho un operativo menos de 24 horas en franca vulneración justamente de la ley 400. Ahora, ¿va a ser investigada también en este caso Yanine Áñez? Está siendo objeto de investigación. El Ministerio Público en el transcurso justamente de la investigación definirá la fecha y la hora de su toma de declaración. Sin embargo, nosotros estamos primero acumulando mayores elementos para poder establecer si ha existido una participación directa o indirecta de cada uno de estos sujetos procesales. Ahora, sin embargo, ya el Ministerio Público ha hecho un cronograma de actuaciones investigativas y por ende los primeros que han ingresado justamente en esta causa penal han sido las personas que directamente han viajado a la República del Ecuador para poder ir a trasladar, internar estos agentes químicos. Paralelamente se tiene la participación de la señora Roxana Lizárraga porque los elementos de convicción han arrojado de que esta persona hubiese sido la que se ha comunicado con personal del Ecuador para poder internar estos agentes químicos. Ahora, en Ecuador también se había anunciado las investigaciones porque se cuestionaba que el gobierno de Ecuador haya colaborado con un gobierno recientemente instituido en Bolivia. ¿Sabe de esta información? ¿Sabe o se está haciendo alguna colaboración informativa con Ecuador? Sí, ya el Ministerio Público a través de nuestra dirección general, a través de la Fiscalía General, se ha solicitado la autorización para que nosotros podamos hacer un requerimiento de cooperación internacional a los efectos de que este país nos pueda dar antecedentes para ver si ellos también han aplicado. Entiendo yo que ellos nos han pedido una cooperación internacional, se ha remitido todos los antecedentes del caso justamente denominado Gases Ecuador a ese país. Entiendo yo que existe ya un proceso aperturado en ese país y el Ministerio Público acá también va a solicitar a través de los conductos regulares que nos puedan derivar información para establecer quiénes habían sido los funcionarios del Ecuador, los que hubiesen proporcionado estos agentes químicos y bajo qué instrucción o autorización de alguna autoridad, ¿no?, en ese país. Ahora, ¿cómo ha llegado ese cargamento a Bolivia? ¿Se tiene información cruzada con Ecuador? ¿Cuánto material llegó en esa ocasión? Sí, en realidad el Ministerio Público ya ha realizado una inspección y un registro del lugar del hecho. Desde el momento en el cual los agentes químicos llegan a la ciudad del Alto, el aeropuerto justamente de la ciudad del Alto, se tiene ya un elemento donde se ha podido establecer de que han llegado alrededor de casi más de 5.000 granadas de mano, 2.389 proyectiles de largo alcance, calibre 37 milímetros. Se tiene una internación de más de 560 proyectiles de corto alcance, calibre 37 milímetros, 500 granadas de sonido y destello para exteriores. Esa cantidad de agentes químicos ha llegado inicialmente a el Estado Mayor. El 50% de esos agentes químicos han sido destinados primero para las Fuerzas Armadas y el otro 50% a la Policía Boliviana, el 16 de noviembre del año 2019.
Y de acuerdo a la información que nosotros hemos podido desplegar a través de la colección de evidencia, se ha podido establecer que estos agentes químicos incluso han sido distribuidos a diferentes reparticiones policiales y militares. Y es el Ministerio Público el que está recabando información para poder establecer si estos agentes químicos han sido utilizados ya sea en Sencata o en Sacaba, a los efectos de poder generar también responsabilidad sobre algunos agentes funcionarios públicos quienes habrían autorizado la distribución y el traslado de estos agentes químicos del Estado Mayor a estos repartimientos policiales y militares. Ahora, ¿existe saldos de esa cantidad de material que ha llegado a Bolivia? Sí, se tiene, por ejemplo, cuando se ha hecho el registro justamente al Estado Mayor, al material bélico, al Departamento de Material Bélico, se ha podido establecer de que no se ha utilizado en su integridad las granadas de sonido y destello para exteriores, porque en ese momento los efectivos militares han establecido de que estas granadas tenían efectos nocivos, digamos, eran arrojados y explotaban y mandaban, digamos, algunas partículas que dañaban, digamos, a la integridad de las personas. En cambio, en la policía, estos ya habían sido utilizados, entonces el Ministerio Público está haciendo las pesquisas correspondientes, incluso ha colectado esa evidencia para poder hacer una pericia posterior y establecer cuáles son los efectos que generaba al momento de ser utilizados estos agentes químicos. Ahora, ¿estos agentes químicos o este material era de guerra, era letal o solamente antidisturbios? Bueno, de acuerdo a los antecedentes era justamente antidisturbios, ¿no? Sin embargo, lo que más nos llama la atención es la declaración del personal de material bélico del Estado Mayor, quien ha manifestado de que, por ejemplo, las granadas de sonido no debían ser utilizadas para el disturbio de las personas, tenían otra finalidad. Entendemos que eso va a ser objeto de investigación, seguramente ya la comisión de peritos que se va a conformar dentro del presente caso nos dirá si son adecuados para poder realizar este tipo de acciones o finalmente son utilizados para otra actividad, pero eso será en función a los actos investigativos que hagamos en el transcurso justamente de esta etapa preparatoria. Fiscal, ¿cómo va a continuar el proceso? ¿A quiénes se va a convocar? ¿Quiénes están en la lista de eventuales declaraciones? Se ha emitido la citación correspondiente por conducto y cumpliendo justamente los procedimientos que establece la norma procesal penal, la citación para el señor Murillo y el señor López. Se entiende el Ministerio Público que existe una notificación y un informe por parte de la Comisión de Investigadores que han establecido de que estas personas habrían salido de forma ilegal del territorio nacional. Entonces, eso nos ayuda a activar justamente los mecanismos de publicación de edictos a los efectos justamente de emitir algún requerimiento posterior. Se está ya haciendo un cronograma de investigación. Entenderá usted que este caso es muy delicado, muy complejo y la Comisión de Fiscales e Investigadores está realizando de forma responsable la investigación a los efectos justamente de generar ya la verdad histórica de los hechos. En los hechos también la situación de la señora Roxana Lizárraga es complicada porque después de haberse refugiado en Perú se trasladó a Estados Unidos donde también solicitó asilo. ¿Qué se va a hacer en su caso específico conociendo ese antecedente? Bueno, en realidad no tenemos ninguna información con referencia al asilo que hubiese solicitado, sin embargo, nosotros vamos a agotar todos los medios procesales que establece justamente el Código de Procedimiento Penal. Entiendo yo que la autoridad jurisdiccional ha determinado primero la publicación de edictos, la imputación formal y el señalamiento de audiencia de medidas cautelares. De acuerdo al artículo 165 de la norma procesal penal, que ha sido justamente modificada por la ley 1173, establece que la publicación de edictos no solamente es local a nivel del país de Bolivia, sino también es internacional, porque todos los países de este territorio, o sea, incluso de este planeta, tienen acceso al portal tanto del Tribunal de Justicia como también de la Fiscalía General, es decir, es de acceso justamente a través de estas tecnologías que tenemos en el Internet. Entonces, entiende el Ministerio Público que está cumpliendo justamente a cabalidad ese procedimiento y ya en su momento adecuado establecerá si corresponde por la autoridad judicial, por el juez, declararlo rebelde y activarse los mecanismos internacionales de búsqueda, como establece justamente las figuras en Interpol.
Muy bien, pues, fiscal Junior Flores, le agradecemos la deferencia con La Razón Radio. Gracias por la información que nos ha ofrecido. A usted muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Era el fiscal Junior Flores, fiscal anticorrupción.